Bueno, entonces vamos a comenzar a desarrollar esta actividad bueno, en las 5 simplemente hay que desarrollar ciertos los problemas. Eh, bueno, nos dice que la probabilidad de que llueva durante la semana es de un 35%. ¿Ya? Además, nos dice que se sabe que la probabilidad de que el personal de una empresa llegue con retraso cuando llueve es de un 10%. Y cuando hay buen tiempo es solamente de un 2%. ¿Ya? Y acá nos pregunta cuál es la probabilidad de que llueva y que el personal no llegue tarde. Y por otro lado, nos preguntan cuál es la probabilidad de que el personal llegue retrasado. ¿Ya? Ahora, para poder entender mejor este problema, ya que tenemos acá, vamos a desarrollar un esquema. Ya vamos a dibujar un esquema que nos represente mejor esta información. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a decir? Primero, que en mi empresa hay dos posibilidades. Hay una posibilidad que dice que llueve, ¿ya? Y hay otra posibilidad de que en donde está la empresa no llueva, ¿ya? No llueva. Vamos a colocar ahí todo leer en mayúsculas. Ahí. ¿Ya? ¿Llueve o no llueve? ¿Ya? Entonces, cuando llueve, ¿cierto? Dijimos que los empleados, el personal, ¿ya? Llega con retraso, ¿cierto? O llega a la hora, ¿cierto? Llega sin retraso. Y cuando no llueve, obviamente también va a suceder lo mismo. Va a haber un porcentaje que va a llegar con retraso y otro que va a llegar sin retraso. Ahora, si nosotros vamos dándole números a esto, ¿ya? Por ejemplo, digamos acá que aquí está nuestra empresa. Y vamos a decir lo siguiente. ¿Qué dice acá? Cuando llueve, tenemos una probabilidad de que llueva de un 35%. ¿Sí? O sea, podemos hablar acá de un 0,35. Un 35% de que llueva. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la probabilidad de que no llueva? 65, ¿cierto? Ya, nosotros recordemos que si ya sabemos la probabilidad de que algo ocurra, la probabilidad de que no ocurra es 100 menos, en este caso 35. ¿Ya? O sea, si sabemos que la mitad es blanco, la otra mitad también debería ser de otro color, ¿cierto? O sea, si ya sabemos ese parámetro inicialmente. Entonces, simplemente acá restamos 100 menos 35, nos da 65, por lo tanto tengo un 65% de probabilidades de que no llueva. ¿Ya? Entonces, ahí vamos llenando, ¿cierto? Y completando nuestro esquema. ¿Qué más nos dice? Nos dice que cuando llueve, ¿cierto? O sea, cuando llueve, tenemos una probabilidad de un 10% de que el personal llegue tarde. O sea, de que se retrase, vamos a tener, ya, coloquémoslo en 0,10, en 0,1, pero dejémoslo en 0,10. Ya, un 10% de que llegue tarde. Por lo tanto, ¿cuál será la probabilidad de que no llegue tarde? Un 90% cuando llueve, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener un 90%. ¿Ya? Ahora, por otro lado, nos dice que cuando hay buen tiempo, el porcentaje de que llegue retrasado baja a solamente un 2%. Por lo tanto, esto se representaría como un 0,02. Bien, entonces, ¿cuál será la probabilidad que va a tener el personal de llegar a la hora cuando está bonito? Un 98%. Entonces eso lo vamos a colocar como 0,98. Bien, entonces con este esquema, ¿cierto? Nosotros podemos detallar, ¿cierto? La probabilidad de que cuando llueve, cuando no llueve, cuando llega retrasado, cuando no llega retrasado, ya cuando llega sin retraso. Entonces acá vamos a tener todas las probabilidades y vamos a poder ir calculando, ¿cierto? Eh,
y desarrollando la respuesta para cada una de las preguntas. Bien, ir calculando estas probabilidades. Ahora, la primera probabilidad que nos piden es que llueva y que el personal no llegue tarde. O sea, ¿cuál es la probabilidad? Digámoslo así, ¿cuál es la probabilidad de que llueva, o sea, llueva y el personal no llegue tarde, o sea, llegue sin retraso? ¿Sí? Ahora, la probabilidad de que llueva dijimos que era 0,35, sin retraso 0,90. Por lo tanto, acá tenemos que multiplicar 0,35 por 0,90. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo desarrollamos así? Porque acá estamos diciendo que el personal no llegue tarde, dado que está lloviendo. ¿Ya? Si se fijan, acá yo no estoy tomando el 0,98 del sin retraso de abajo. ¿Ya? Si se fijan, yo estoy considerando solamente el 0,90, porque el 0,90 es el que está asociado, ¿cierto? El que está condicionado con la lluvia. ¿Ya? El 0,98 está condicionado cuando no llueve. Entonces, por eso no lo estoy considerando como parte del ejercicio. ¿Ya? Entonces, estoy diciendo que voy a multiplicar cuando llueve por cuando el personal no llega tarde, dado que está lloviendo. Y eso es un 90%. Entonces, ahora yo voy a multiplicar estos dos valores y digo 0,35 por 0,9, ¿cierto? Que es lo mismo que tiene 0,90. Tengo 9 por 5, 45. 3 por 9, 27, 31 y serían 3. Ah, perdón. Ahí. Y luego multiplico por 0, sumo, me da 5, 1, 3 y con 3 decimales 0,315. ¿Ya? Entonces, 0,315. Por lo tanto, si eso lo multiplico, bueno, eso lo voy a pasar a porcentaje, me va a dar un 31,5% de probabilidad de que llueva y que el personal no llegue tarde. Bien, entonces acá, ¿cierto? Vamos a escribir la probabilidad de que el personal llegue a la hora cuando llueve es de... Ah, no, de que llegue a la hora y que esté lloviendo es de un 31,5%. Vamos acá. Vamos a agrandar y lo dejamos aquí. Ahí está. Bien, entonces, ayudados obviamente de mi esquema, ¿cierto? Porque en el esquema ya estamos dando el tiro de las condicionales, nos podemos percatar, ¿cierto? Que la probabilidad de que llueva y que el personal no llegue tarde va a ser finalmente un 31,5%. Bien, ahora, nos están preguntando acá a la derecha cuál es la probabilidad de que el personal llegue retrasado. ¿Ya? Si se fijan,
la probabilidad de que llegue retrasado nos están dando dos condiciones, cuando llueve y cuando no llueve. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a tener que sumar, ¿ya? La probabilidad, vamos a tener que sumar la probabilidad de llegar retrasado cuando llueve, dado que está lloviendo, más la probabilidad de que llegue retrasado cuando no esté lloviendo. Bien, ahora, la probabilidad de que llegue retrasado cuando está lloviendo lo calculamos multiplicando, en este caso, la probabilidad de que llueva por la probabilidad de que llegue tarde. ¿Ya? Y ahí tendríamos, ¿cierto?, la probabilidad de que llegue tarde cuando llueve. ¿Ya? Por otro lado, tendríamos que multiplicar la probabilidad de que no llueva y que llegue tarde para calcular, de hecho, se lo vamos a hacer de otra forma, para calcular la probabilidad de que llegue tarde cuando no está lloviendo. Bien, entonces tenemos que calcular ambas multiplicaciones y luego sumar ambos resultados. Bien, entonces, primero vamos a multiplicar la primera probabilidad. La probabilidad de que llueva, en este caso, o sea, perdón, la probabilidad de que llegue tarde cuando esté lloviendo va a ser 0,10 o 0,1, o colocámoslo al revés mejor, 0,35 por 0,10. Ya, esa es la primera probabilidad. Cuando esté lloviendo y lleguen tarde, ¿ya? Más la probabilidad de que llegue retrasado cuando no esté lloviendo. Y en este caso va a ser 0,65 por 0,02. Bien, y ahí vamos a tener la segunda probabilidad. Bien, ahora multiplicamos, sumamos. ¿Ya? ¿Qué nos va a quedar al principio? Vamos a tener 0,35 por 0,1. Nos va a dar 5, 3, 0. Abajo nos va a quedar 0, 0, 0. Sumamos y nos va a dar 0,035. ¿Ya? Entonces eso nos va a dar 0,035 más 0,65 por 0,02. ¿Ya? Aquí vamos a tener 5 por 2, 10. 2 por 6, 12, más 1, 13. Y acá tengo 4 decimales. ¿Ya? Entonces acá voy a tener 0,0130, que va a dar 0,013. Bien. Finalmente, bueno, el último 0 no lo coloco porque la verdad es que no va a influir en el resultado, está de más. Y sumamos y nos va a dar 8, nos va a dar 4, 0, 0. Por lo tanto, esto si lo transformamos a porcentaje, nos va a dar un 4,8% de probabilidades. Por lo tanto, la probabilidad de que el personal llegue retrasado va a ser de un 4,8% de probabilidades, independiente de que llueva o independiente de que no llueva. ¿Ya? Acá está considerando cualquier día. ¿Ya? Porque aquí, ¿cierto? Tenemos que saber o el día o está nublado, o sea, o está lloviendo o no está lloviendo. ¿Ya? Entonces, como teníamos esa condición, podemos decidir eso. ¿Ya? Entonces ahora vamos a inscribirse con nuestra respuesta. La probabilidad que el personal llegue tarde
es de un 4,8%. ¿Ya? Independiente, como les decía anteriormente, si llueve, si no llueve, si está bonito, ¿ya? Pero eso sería la probabilidad. Bien, y ahí tendríamos desarrollada la B. Bien, entonces muchas veces nosotros cuando tenemos un problema, a nosotros nos dan información, pero también hay información que está oculta, ¿ya? Y desarrollando un esquema como el que tenemos acá a la izquierda, podemos desenredar un poquito más nuestro, ¿cómo se dice? Podemos desenredar un poquito más, ¿cierto? Lo que tenemos eh, para desarrollar y poder así entender mejor lo que nos están pidiendo, ¿ya? Ya que tenemos, ¿cierto? Esta famosa, ¿cierto? Probabilidad condicional, ¿ya? Que nos va a modificar un poquito, ¿cierto? Nuestro, por así decirlo, nuestra probabilidad final, ya que, por ejemplo, si la probabilidad de que llueva fuera 50 y 50, ahí no había problema porque no se está ponderando nada. Ya, en cambio, como había una ponderación acá de que la lluvia era un 35 y no llueva a ser a 65, entonces ahí no iba a generar un pequeño cambio. Bien, era lo mismo que nos pasaba a nosotros, por ejemplo, el semestre pasado cuando teníamos ponderaciones con las notas. Ya que una nota valía menos, que la prueba valía más, entonces al final la ponderación afectaba cierto resultado final. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos lo que nosotros estamos viendo y es como muy parecido a lo que es la probabilidad condicional. O sea, así es eso, básicamente eso. Bien, ahora, veamos alguna otra pregunta de estas. ¿Ya? Aprovechen de la D, la C. Mientras más texto, mejor, ¿cierto? Si yo tengo una pequeña tesis que tal vez podamos probar un día, que cuando un ejercicio de matemática tiene dos o más líneas, aumenta la probabilidad de que esté malo. Aunque sea un ejercicio muy fácil. Pero ya teniendo más de dos líneas escritas, es muy probable que se equivoque. Y eso se basa en que no les gusta leer. O prefieren tener el ejercicio listo, llegar y resolver, por ejemplo, así, 0,35 por 0,10 más 0,5 por 0,2, y ustedes lo desarrollan. Y ahí le va súper bien. Pero si ese mismo ejercicio se lo tengo escrito arriba en palabras, no lo hacen. No. Así que tengo esa tesis y la voy a probar algún día. ¿Ya? A ver, veamos la C. Ya, la C aquí tenemos que por mi cuenta nueva. No olvidamos del ejercicio pasado, que llueve, que no llueve, da lo mismo. ¿Ya? Ahora vamos a partir con un estudio realizado a un grupo de familias. ¿Ya? Se estableció la probabilidad de elegir al azar una familia que tenga automóvil. ¿Ya? Y esta probabilidad fue del 26%. ¿Ya? O sea, este estudio ya se hizo. ¿Ya? Eh, Se estableció también que la probabilidad de que la familia escogida haya viajado fuera de la ciudad en las últimas vacaciones es de un 42%. Bien. Y también se estableció que la probabilidad de que tenga automóvil o que haya viajado de vacaciones es de un 50%. ¿Ya? Entonces ahora nosotros nos piden calcular cuál es la probabilidad de que al escoger una de las familias al azar tenga automóvil y que haya viajado en las vacaciones. Bien, fíjense bien acá, nos están dando la probabilidad de A, por así decirlo, automóvil, digámoslo, ya, la probabilidad de B, vacaciones, ya, pero B larga, B corta, ya, no crean que vacaciones con B larga, ya, de V, ya, la probabilidad de V, que sea de vacaciones, y nos están diciendo además la probabilidad de la unión, porque nos están diciendo que la probabilidad de que tenga vacaciones o que tenga auto va a ser de un 50%. ¿Ya? Por lo tanto, ahora nos están preguntando la probabilidad de que al escoger una de estas familias tenga ambas condiciones. Que además de tener auto, haya salido de vacaciones fuera de la ciudad.
¿ya? Entonces nos están pidiendo la intersección, ¿ya? Nos están pidiendo, ¿cierto?, la intersección de ambas familias, ¿bien? Entonces, para calcular dicha intersección, tenemos que, bueno, tenemos varias formas de resolver, ¿ya? Pero nos vamos a coger a una fórmula que nosotros revisamos y que nos va a servir porque lo vamos a aprovechar de recordar y la vamos a ver más adelante, que dice que, y esto es algo que ustedes ya más o menos manejan, que la probabilidad de A unión B, ¿cómo iba a ser la probabilidad de A unión B? Iba a ser la probabilidad de la primera, ¿qué más? Como era unión, era más, ¿cierto? Más la probabilidad de B. ¿Y qué más teníamos que hacer acá? Restar, ¿cierto? ¿Qué tenemos que restar? La probabilidad de la intersección. Muy bien. Entonces, esta fórmula nosotros la vimos ya semanas anteriores, que era la probabilidad de la unión, Juan Pablo, ¿sí? En donde, ¿cierto? Nos decía que esto se cumple siempre. Cuando, cuando existe intersección, cuando no existe intersección, siempre se va a cumplir, ¿ya? Cuando no existía intersección, era menos cero, ¿cierto? Pero cuando había intersección, había que restar algo para que se cumpliera. Si se fijan acá, se nos da harta información en el problema, ¿ya? Primero, ya llamemos que tenga automóvil era la A y que vacaciones era la B. Primero, por ejemplo, nos dicen que la probabilidad de que tenga automóvil es del 26. Por lo tanto, yo ya tengo ese porcentaje listo. O sea, yo puedo decir perfectamente que la probabilidad de A va a ser 26%. ¿Sí? Imagínense que aquí ya tengo listo la probabilidad de A. Bien, me la dieron. ¿Qué más me dieron? La probabilidad de que haya viajado fuera de la ciudad de las últimas vacaciones. O sea, me están dando la probabilidad de B, que me están diciendo que es 42. O sea, me están diciendo acá que acá tengo un 42% de probabilidades. ¿Ya? Vamos bien, tenemos harta información. ¿Qué más nos dice? Que la probabilidad de que tenga automóvil o que haya viajado en las últimas vacaciones, eso es unión o intersección, la O. La O es unión, ¿cierto? La I es intersección. Pero cuando hablo de O es unión. O esto, lo uno. Pero cuando hablo de intersección, tiene que ser eso y eso. Por lo tanto, tiene que ser algo muy específico que está en el centro. ¿Ya? Ahora, esa unión, ¿ya? Esa unión de la cual estábamos hablando, que va a ser el A unido con B, es de un 50%. Por lo tanto, eso también me lo están dando. Entonces acá yo puedo completar y puedo decir que eso es un 50%. O sea, el resultado de todo esto me tiene que dar 50. ¿Ya? Y más encima me están preguntando cuál es la intersección. O sea, me están preguntando cuánto vale eso. ¿Ya? Entonces, si se fijan, con esta fórmula que nosotros ya habíamos revisado antes, reemplazamos los valores y básicamente tenemos una ecuación. ¿Sí? Más que eso no tenemos más que eso, ¿ya? Entonces acá tenemos una forma fácil de ver el ejercicio, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a resolver? Bueno, podemos resolver esta suma, por ejemplo, ya esto se mantiene como 50%, no hay nada que cambiar, y nos quedaría 26 más 42, ¿ya? Me daría 68% menos x, y ahora esta x que está restando podría pasar sumando a la izquierda y el 50 que está sumando pasa restando, ¿ya? Como para poder acomodar mejor mi situación. Entonces, por ejemplo, el x quedaría a la izquierda, positivo, y el 50 que está a la izquierda va a pasar a la derecha, pero pasa restando, ¿ya? Ahí sí, entonces en vez de tener un 50 sumando, pasa un 50 restando. Y ahora puedo resolver. ¿Sí? Resuelvo y me dice que 18% es el resultado de 68 menos 50. Acá en este caso, como tengo porcentaje, la verdad es que yo puedo sumar, restar, no voy a tener problema en que el hecho que diga por ciento, ya no se preocupen en eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puedo decir de todo esto? Puedo decir que la probabilidad de escoger una de las familias al azar que tenga automóvil y que haya viajado en vacaciones es de un
18%. ¿Se fijan? Entonces ahí yo ya tengo lista, ¿cierto? Mi intersección. Bien. Ahora, como les decía, en el problema me están dando la información. Ya, tal vez si hubiera habido alguna otra información que me faltara, hubiera tenido que tomar otro camino. ¿Ya? Pero como acá me estaban dando todo, ya era bastante sencillo poder completar esto. Ya, de hecho, vamos a escribir igual la respuesta para que la tengan completa. Entonces, vamos a colocar acá, ahí sí, la probabilidad de elegir una familia al azar con auto y que haya viajado es de un 18%. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo más grande. Vamos por acá. Ahí sí. Ahí tenemos. Entonces, la probabilidad, ¿cierto?, de elegir una familia al azar con auto y que haya viajado es de un 18%. ¿Bien? ¿Súper? Ya. Ok. A ver, la Francisca quería que pidiéramos la D, que también es una pregunta con más de 2 líneas escritas. A ver, ¿qué dice la D? La D dice que de cada 100 artículos que se fabrican en una industria, 96, digámoslo, se procesan y quedan buenos. ¿Ya? Sale un producto que quiero. ¿Ya? En cambio, 4 van a venir con desperfecto. ¿Ya? Tal vez no quedó correcto, se movió un poquito, ¿cierto? Entonces, de los 100, 96 buenos, 4 malos. ¿Ya? Ahora, yo voy a escoger 100 productos y voy a escoger 3. ¿Ya? Ahora, la manera en cómo los voy a escoger es extrayendo uno y devolviéndolo a mi muestra. ¿Ya? O sea, siempre van a haber 100 dando vueltas. Imagínense que son como pelotitas en un cajón. ¿Ya? Entonces, imagínense que siempre van a haber 100 pelotitas. ¿Ya? Y de las 100 van a haber 4 malas y 96 buenas. Si yo voy a sacar una, la observo y la devuelvo. Luego saco otra, la observo, la devuelvo. Y eso lo voy a hacer 3 veces. ¿Ya? Y nos están preguntando cuál es la probabilidad, ¿ya?, de que la primera bolita que yo saque esté mala, en mal estado, que la segunda esté en buen estado y que después la tercera esté en mal estado. ¿Ya? Entonces, vayamos viendo la probabilidad, ¿cierto?, de las bolitas de manera independiente. ¿Ya? Por ejemplo, la probabilidad de que la primera, ya la primera probabilidad, ¿cierto?, esté mala, ya bueno, mal estado. Ya, ¿cuánto va a ser la probabilidad de que la primera bolita que yo saque esté en mal estado? 4 de 4 de 100, ¿cierto? Porque tengo 4 bolitas malas. Ya. 4 de 100. Ya. ¿Cuál será la probabilidad de que la segunda bolita que yo saque, en este caso, va a estar buena, en buen estado? ¿Cuál va a ser esa probabilidad? Va a ser 96, y ojo acá, va a ser 96 de 100. ¿Por qué? Porque yo estoy devolviendo la bolita a mi contenedor, ¿ya? Yo no me estoy quedando con la bolita, ¿ya? Si yo me quedo con la bolita y la guardo, ahí, ¿cierto?, la cantidad que queda va a bajar. Pero en este caso, como la estoy devolviendo, sigue siendo 100. Ahora, la tercera extracción, va a ser nuevamente mala. ¿Y ahí cuál sería la probabilidad? 4 de 100, ¿cierto? Ya la habíamos visto, ¿cierto?, antes. Ahora, ¿cómo puedo calcular yo que me den ese resultado a realizar las 3 extracciones? ¿Qué operación matemática debo realizar yo para poder dar respuesta a esta pregunta?
¿Qué tengo que hacer ahora con esto? Porque ahora ya tengo la primera, la segunda y la tercera, pero ¿qué hago con ellas? Si la probabilidad es una sola la que me están pidiendo. ¿Ah? Multiplicar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me están diciendo cuál es la probabilidad de que el primer artículo esté malo, el segundo esté bueno y el tercero esté malo. O sea, me están obligando a hacer una intersección ahora. ¿Ya? Yo tengo que intersectar el primero con el segundo y con el tercero. ¿Ya? Entonces, para ello tengo que multiplicar. Entonces, voy a multiplicar el 4 partido en 100 por 96 partido en 100 y por 4 partido en 100. Bien. Ahora, como es multiplicación, obviamente igual el hecho de que saque primero el que está malo, segundo esté bueno, el tercero está malo, en realidad igual da lo mismo mirándolo matemáticamente como probabilidad de que primero haya sacado el bueno y después malo, malo. O sea, no, en realidad aquí el orden, en este caso, no va a afectar porque yo estoy devolviendo las bolitas. ¿Ya? Si no las estuviera devolviendo, ahí sí hubiera afectado el resultado. Entonces ahora tengo que multiplicar. ¿Ya? Bueno, tengo los numeradores 4 por 4, 16. Tengo que multiplicar 16 con 96. Entonces, multiplico 16 con 96, 6 por 6, 36, 6 por 9, 54, 57. Luego por 1 y sumo. 6, 15, 15. Ya, 1556. 1556. Dividido por 1.000.000. ¿Ya? Porque 1.000.000, recuerden que cuando multiplicamos 100, 10, 1000 es un 0 o es un 1 con todos los ceros que tenía antes. ¿Ya? Entonces aquí va a ser un 0 con 6 ceros, o sea, un 1 con 6 ceros. ¿Ya? Y bueno, tengo que encontrar el decimal ahora. ¿Ya? Y acá lo mismo, como tengo 6 decimales, o sea, tengo 6 ceros, cuento 6 espacios desde el 6 para atrás. Entonces me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ¿ah? ¿Puede ser? A ver. Sí, 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 sí. Eso. Sí, es que pensé era un 7,8. Le dije sí, así. Está bien. La gomita. Y acá. Sí, yo me equivoqué. No le voy a decir si es que era porque estaban atentos. Ah, de 1536, 1.000.000. Sí, es un 1 con 6 ceros. ¿Ya? Y ese mismo tengo que yo dividir. Ahora, ¿cómo divido? 1536 dividido 1.000.000. Corro la coma del final, 6 espacios hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, acá en este caso, me va a quedar un decimal con 6 decimales. ¿Ya? Entonces, si yo esto lo quiero convertir en porcentaje, si yo esto lo quiero convertir en porcentaje, reconozco que para convertir en porcentaje debo multiplicar por 100. ¿Ya? O sea, dos espacios después, a la derecha. Hacer. Sí, por supuesto, yo la hago suma. Sí, entendí suma igual. Entonces esto es, corro la coma, dos espacios, sería 0,1536%. O sea, tengo una probabilidad de éxito de que esto resulte, va a ser del 0,1536%, o sea, 0,1% de que esto ocurra. ¿Ya? O sea, básicamente tengo que hacer esto 1.000 veces para que de las 1.000 veces una saque mala, buena, mala. ¿Ya? O sea, esa es la probabilidad. ¿Ya? Bastante baja, pero bueno, así son las probabilidades. Bien, ok, entonces teníamos que... Ahí tenemos la primera parte. Acá era Pablo, ¿cierto?
la operación. Ahí. Ahí se ve completo igual. Ahí sí. ¿Ya? Y vamos a escribir, ¿cierto?, nuestra respuesta. Y aquí obviamente vamos a colocar vamos a correr por acá. La probabilidad es de un 0,1536%. ¿Cierto? Nos están dando la probabilidad. Le damos por aquí. Ya. Veamos un poquito de la síntesis. Si aquí hay varias cosas que ya estuvimos viendo y que podemos aprovechar de pasar el limpio. ¿Ya? A ver, ¿qué decía la regla aditiva? Cuando los eventos son disjuntos, que son separados entre sí, que acá simplemente tengo que tener la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B, ¿cierto? Esa era la primera. Ahora, ¿qué pasa cuando había intersección? ¿Qué pasa con esta probabilidad de la suma? Tenía que sumar la primera más la segunda y menos la intersección. La intersección. ¿Ya? Por otro lado, la multiplicación. ¿Qué pasa cuando eran eventos independientes? Tenía que la primera, ¿qué se hacía la primera con la segunda? Se multiplican, perfecto. Y esto pasaba cuando eran independientes. ¿Ya? Y la probabilidad de cuando no eran independientes, ¿qué tenía que hacer? No, profe, la que hizo es independiente, la otra es dependiente. Por eso, pues esta es independiente. Y la dependiente es la que vamos a Ah, hacer ya. ahora. Sí, Dependiente sí. era cuando habían elementos en común. Y esa es la que vimos en la clase pasada. O sea, el lunes. ¿Ya? ¿Y qué decía lo que vimos el lunes? La probabilidad de A inter B era la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? O recuerden que la multiplicación igual es, la pueden ver al revés. ¿Ya? La probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. ¿Ya? Recordemos que había un pequeño error en el libro en donde la fórmula me la estaba dando al revés. Me estaba dando la probabilidad de A por la probabilidad de A dado B. O sea, estaba malo, malo. ¿Ya? Sino que es la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. ¿Ya? O al revés, la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Bien. Bien, ¿qué más podemos ver acá en la unión e intersección de eventos? Dado dos eventos A y B, la es el conjunto A unión B en el que cada elemento de A, o sea, cada elemento pertenece a A o pertenece a B. Y la es el conjunto A inter B en que cada elemento de A, o sea, en cada elemento pertenece a A y pertenece a B. ¿Qué vamos a colocar ahí en esos espacios? ¿Cuál? ¿Cuál vamos a colocar en la 2? Ya, la intersección. Ya, ¿y arriba qué podemos colocar? Ya, la unión.
¿ya? Igual podemos colocar, ves que dice dados dos eventos A y B, así que no está bien. La unión es el conjunto A unión B, que es primero. Entonces ahí tendríamos, ¿cierto? Un cuadro resumen de todo lo que hemos visto, ¿cierto? En lo que son las probabilidades. Ya vimos la unión, luego vimos la intersección, ¿cierto? Y lo vimos en ambos sentidos. En el sentido de que cuando los eventos son como independientes entre sí, tanto para suma y multiplicación, y cuando hay uniones, ¿cierto? Intersecciones entre ellos. Ya cuando son dependientes. Bien, ¿qué nos quedaría entonces pendientes? Nos quedaría la actividad 6 y la actividad 5A, que la verdad es que la estuvimos viendo en clase igual, así que esa yo creo que muchos la entendieron y la dejaron lista. Bien, entonces vamos a dejar ahí esto de tareita para que también ustedes vayan completando, ¿cierto?, la actividad en casa y tengan tiempo para poder entregar. Bien.